Buenos días familia, hoy celebra la Iglesia la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral de Roma. El Papa, además de ser el sumo pontífice, es el obispo de Roma, por eso la Iglesia de San Juan de Letrán es su catedral. Vamos a hacer un poco de historia. El año 313 se dicta el Edicto de Milán, por el cual se permite el culto público de la religión cristiana que antes estaba perseguido. El emperador Constantino es el que firma este edicto, como he dicho, el Edicto de Milán. Más adelante, el emperador Teodosio el Grande declarará el cristianismo como la religión oficial del imperio. La esposa del emperador Constantino dona su palacio al Papa Silvestre y se convertirá ese palacio en lo que llamamos la Basílica de San Juan de Letrán, que estuvo dedicada al Salvador y fue consagrada tal día como hoy, el 9 de noviembre del año 324. Bien, esto es la historia, pero si volvemos un poquito para atrás, reconocemos que el hombre siempre ha necesitado, además de reconocer que no se puede encerrar a Dios en ningún lugar, en ningún espacio, pero siempre ha necesitado esos lugares donde encontrarse con el Señor, ¿no? A veces en la historia de las religiones se habla pues de lugares concretos, debajo de una encina, en una cueva, en lo alto de un monte, bueno, lugares de la presencia de Dios. Pero los cristianos desde el principio sintieron la necesidad de tener esos espacios. Primero fueron las casas particulares cedidas por los cristianos que se bautizaban. Luego, con el tiempo de paz, fueron también donaciones que hacían las personas a la iglesia o los palacios, etc. Y allí se celebraba la Eucaristía. Lo importante es reconocer eso que decíamos, ¿no? Que la grandeza de Dios no se puede encerrar en un espacio, pero también necesitamos esos lugares. Decía un autor, que ahora no recuerdo, que si en una ciudad solamente se viesen las chimeneas de las fábricas, pero no se viesen los campanarios de las iglesias, sería un infierno. El signo de la presencia de Dios también es un lugar, es un campanario, es un templo. Esos templos que en nuestros pueblos estaban en los lugares más señalados, en los lugares más altos, y pasabas por un pueblo y pasas ahora y ves el campanario, la espadaña, el toque de campanas. Hoy las iglesias están metidas entre los edificios muchas veces, otras veces siguen manteniendo su esbeltez, pero están metidas entre las casas de los hombres. Es como la fuente del poblado que dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, donde la gente va a refrescar, a encontrar la vida, a celebrar con otros la Eucaristía y los sacramentos. Bien, es importante, fijaos que hoy que tenemos reciente todavía ese inicio del jubileo y también ese aniversario, ese 808º centenario de la construcción de la primera piedra de la catedral, que entendamos y reconozcamos toda esa herencia que nos han dejado nuestros antepasados de estos templos preciosos, con esas obras de arte excelentes, con esa presencia sobre todo del Señor en el sagrario de nuestros templos. Pero también hemos de reconocer que nosotros somos templo de Dios por el Espíritu Santo. Así nos lo dice San Pablo. Tú eres un templo de Dios. Tú y yo por el bautismo hemos sido consagrados como templo. De ahí viene la dignidad de la persona, no tanto en el color de su piel o en la sabiduría o en los conocimientos o en el dinero que tenga en el banco, sino en esa dignidad de ser hijo de Dios. Y nosotros también, recordando este jubileo y este 8º centenario de la catedral, insistimos en que hemos de construir la iglesia como piedras vivas, cada uno desde su vocación, desde el sacerdocio, la vida religiosa, el matrimonio, construyendo la iglesia, construyendo y preguntándonos cómo vamos construyendo nosotros, cómo vamos edificando nosotros esta iglesia de Dios. Pensemos, reflexionemos y caigamos en la cuenta de esa necesidad que tenemos de estar unidos. La fiesta de San Juan de Letrán es una
un recuerdo y una actualización de esa unidad en torno al sucesor de Pedro, la Iglesia que es una y que vive esa unidad en el Espíritu, que es la argamasa que une esos distintos carismas y esos distintos ministerios. Por tanto, recordando a la Iglesia, a la Catedral de Roma, también recordamos nuestra catedral y también cuidamos que nuestra Iglesia, que nuestras iglesias sean lugares de encuentro de la comunidad con el Señor, lugares de oración, de alabanza, de adoración y lugares de donde fluye también el ejercicio de la caridad en ese fundamento de Dios en Cristo que es amor. Pues que celebremos con gozo y con agradecimiento en nuestra diócesis, en nuestra parroquia, en nuestra iglesia, esta consagración de cada uno de nuestros templos. Que tengáis un feliz lunes.